Esta ciudad es uno de los centros de peregrinación más importantes de toda Italia. Además, es sede de una de las universidades más antiguas del país y una de las cunas del arte italiano. Acompáñenme a conocer esta bella ciudad. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Padua. Muy buenos días mis chamos, estoy tempranísimo despierto para ir a la estación de trenes de acá de Bolonia y tomar mi tren para nuestro próximo destino, que es la ciudad de Padua, así que vamos para allá. Listo mis chamos, ya llegamos a la ciudad de Padua, vamos al hotel a dejar la mochila y empezamos a recorrer esta ciudad. La ciudad de Padua es una ciudad muy dinámica, llena de vida, ya que aquí se encuentra una de las universidades más antiguas de toda Italia, que es la Universidad de Padua, que se fundó en el año de 1222. Padua fue una ciudad muy importante a partir del siglo XI, cuando era independiente y gobernaba una gran región por acá. Sin embargo, en el siglo XV pasó a formar parte del dominio de la ciudad de Venecia. Siguió teniendo mucha independencia, así que aquí se formaron no solamente muchísimos estudiantes, sino que además hubo un movimiento artístico importantísimo. Así que hoy en día Padua es uno de los mayores acúmulos de arte de toda Italia. Incluso recientemente la UNESCO declaró la serie de frescos de Padua Patrimonio de la Humanidad, ya que hay un montón de iglesias y edificios llenos de frescos de artistas importantísimos del Renacimiento y de las finales del Gótico. Oiga, mis chamos, iba a visitar la Capella degli Scrovegni, que es una de las más bonitas de acá de Padua. Sin embargo, no habían tickets para hoy, incluso están reservados como 2 semanas. Así que tienen que hacer la reservación online con tiempo porque es difícil. Sin embargo, tuve la suerte de que la señora de las entradas me aplicó el trapicheo por ahí, me vendió una a mediodía. No sé si va a ser real o no, porque la verdad es que me la cobró al mismo precio, o sea, no, parece que no era la cosa ilegal, así que vamos a ver a mediodía a ver si puedo visitar la capilla o no. Esas ruinas que pueden ver detrás de mí son las ruinas de la antigua arena romana de acá de Padua, que ahora tiene un jardín y que forma parte de los museos cívicos. Una de las visitas estrellas de acá de Padua es la Capilla de los Scrovegni, una capilla que fue construida entre los años de 1303 y 1305, es decir, se tardaron nada más 2 años en construirla, que es un gran récord para esa época, y el interior está decorado totalmente con frescos de la mano de Giotto, uno de los artistas más famosos de finales del Gótico y principios del Renacimiento. Estos exponen la vida de la Virgen María y dicen que está espectacular. Les cuento al salir qué tal está. Oiga, mis chamos, estuvo muy impresionante la visita
de la capilla está hermosísima en el interior y hay varias cositas. Esta capilla fue como la revolución del arte porque fue el inicio prácticamente del Renacimiento. Así que en esta capilla por primera vez se utilizan cosas como la perspectiva, se humanizan las formas humanas que antes estaban al estilo bizantino y eran como muy rígidas, y la verdad es que es increíble. Con la entrada de la capilla también pueden visitar el Museo Cívico que se encuentra en los claustros de la antigua iglesia de Eremitani, pero no me da tiempo de visitarlo, pero si tienen tiempo, si quedan más de un día acá, yo creo que sí vale la pena verlo porque hay muchísimas obras de arte del Renacimiento. Como les dije, Padua es la sede de una de las universidades más antiguas de toda Italia, como lo es la Universidad de Padua. Y se puede visitar su edificio histórico, que es el Palazzo Bo, que fue construido en el siglo XVI y que tiene varias curiosidades en su interior. Una de ellas es que está todo recubierto por blasones de los estudiantes y de las casas durante siglos, y también que dentro se encuentra el salón anatómico más antiguo que se conoce en el mundo y que data del año de 1564. También hay varios salones pintados que se pueden visitar. Se hace en una visita guiada que puede ser en inglés o en italiano. Sin embargo, la de inglés no me daba tiempo porque se me cruzaban los horarios con la capilla, así que voy a hacerla en italiano. Dura también aproximadamente 45 minutos, así que tómense el tiempo necesario. Les cuento que uno de los personajes destacados de esta universidad es nada más y nada menos que Galileo Galilei, que impartió clases en estas mismas aulas y hay un aula dedicada a él. La plaza principal de Padova es esta en la que me encuentro, la Piazza dell'Erbe, una bellísima plaza donde se encuentra este edificio que es el Palacio de la Regione, que también espero poder mostrárselo, y donde se instala este mercado de fruta que está bien animado. Del otro lado se encuentra la Piazza de la Fruta, que se supone que tiene un mercado todo el tiempo. No sabía de este de acá. El Palazzo de la Regione data del siglo XIII, aunque tuvo que ser restaurado en el siglo XIV, y es un enorme palacio con un solo salón de 27 metros de altura y 74 metros de alto, donde se encuentran algunos frescos espectaculares que narran los meses y las horas. Estos frescos fueron originalmente pintados por Giotto, sin embargo en el siglo XV hubo que restaurarlos debido a un incendio en el edificio. Oigan, mis chamos, el Palacio de la Regione está espectacular, está bellísimo, los frescos están en muy buen estado de conservación y la verdad es que sorprende la magnitud del espacio, la cantidad de frescos, los detalles, está bellísimo, me encantó. Justo al lado de la capilla se visita también la iglesia del Ermitani, que es otra iglesia que fue muy dañada durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero que resguarda espectaculares frescos en su interior. Algunos están como puestos partes de lo que se conserva nada más, pero que vale mucho la pena visitarlo. Además, la visita es gratis. Realmente te lo plantean como parte de la visita del museo, pero realmente puedes visitarla completamente gratis y creo que vale mucho la pena. Estas dos iglesias son hoy en día Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el año 2021.
Ok, me echamos para comer. Me vine a un restaurante que se llama Da Pino, está cerquita de la Piazza Garibaldi que les mostré anteriormente. Y me pedí una milanesa de pollo acá para probar algo diferente a la pizza, porque la pizza la estoy dejando para la noche. Vamos a ver qué tal está esto. Oigan, el primer gelato del viaje, miren, me lo como, una gelatería que se llama Raka, está muy bien calificada, el sitio está súper lindo y me pedí uno de Blondie, que es algo así como chocolate blanco con alguna otra cosa, y pistacho. Está muy bueno, buenísimo. El Jardín Botánico de Padua fue fundado en el año de 1545, así que es el jardín botánico universitario más antiguo que existe en el mundo o que se conserva en el mundo. Se supone que es una gran atracción turística y desde el año de 1997 es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Justo al lado de la Basílica de San Antonio se encuentran dos edificios que son muy bonitos para visitar. Uno de ellos es el Oratorio de San Giorgio, que data de 1377 y que en el interior está lleno de espectaculares frescos que narran la historia de San Jorge y también la historia de Santa Lucía. También hay algunas escenas de la vida de la Virgen y debo decirles que están espectaculares. Justo al lado se encuentra la Escuela del Santo o la Escoleta, que es un edificio que estaba destinado a la Archicofradía de San Antonio y donde se encuentran espectaculares pinturas de algunos pintores importantísimos como lo son Tiziano y Filippo da Verona, entre otros. Oigan, acabo de visitar una de las cosas más espectaculares que he visto en mi vida, que es el bautisterio de la Catedral de Padua. Este fue construido en el siglo XIII y los frescos narran historias de todo. Del Génesis, del Apocalipsis, de la vida de María, de la vida de Jesús. Y debo decirles que está impresionante, no hay una sola parte del bautisterio que no esté pintada. Creo que es de las cosas más bellas que de verdad he visto en mi vida y de aquí de Padua hasta ahora es mi favorita. Junto con la entrada del bautisterio pueden acceder también al Museo Diocesano, que es un palacio que se encuentra justo al lado de la catedral, y debo decirles que la colección está bonita, pero los salones están espectaculares también. Este es el salón de Vescovi, que está impresionante.
Oiga, me provocó otro helado, así que paré en una gelatería que se llama Gelatería Giotto. Estoy un poco loco porque está haciendo bastante frío, pero tengo hambre y estos helados de Italia no se comen en todos lados. Vamos a probarlo. Muy bueno, ¿eh? Sin lugar a dudas, el monumento más visitado y conocido de Padua es la Basílica del Santo o la Basílica de San Antonio de Padua, que pudiese pensarse que es la catedral, pero no lo es. Esta iglesia fue construida en el año de 1232 para albergar los restos de San Antonio, que murió en esta ciudad en 1231, aunque nació en Lisboa. En el exterior van a ver que la iglesia es de estilo gótico y románico, pero que también tiene muchos otros estilos allí mezclados y que recuerda un poquito a las iglesias bizantinas. Incluso se parece un poquito a la Basílica de San Marcos de Venecia, que también tiene un poco un estilo bizantino. El interior es un interior de 3 naves que está lleno de espectaculares tesoros, de retablos, de pinturas, pero no se permiten las fotos y los videos adentro, así que voy a intentar mostrarles algo, pero si no, les muestro nada más las tomas del exterior. Bueno, yo estoy en el claustro después de haber visitado la basílica y debo decirles que está espectacular por dentro. Está muy bonita. Sobre todo hay una capilla que se llama la Capilla de las Reliquias, que está impresionante. Nada, muy bonito. La verdad es que en teoría no está permitido sacar fotos ni videos, pero todo el mundo estaba sacando fotos y videos, hasta los de seguridad. No te decían nada, te veían, siga tranquilo. Así que nada, les tengo tomas de allí de dentro para que se animen a visitarla porque está impresionante. Además es gratis. Y ahora me encuentro en la Plaza Prato de la Valle, que es una plaza preciosa que fue diseñada en el año de 1775 y tiene como una isla central y un canal y muchísimas esculturas y puentecitos. Está hermosísimo este sitio, sobre todo para ver el atardecer. Oigan, paré a tomar un cafecito y a probar una tartita en un sitio que se llama Pasticcería Breda, que se vea muy bueno. Y nada, vamos a ver qué tal están las tartas de acá. Miren, mis chamos, este es el hotel en el que me estoy quedando acá en Padua. El nombre se los dejo acá escrito porque es muy largo y no me acuerdo cómo se llama. Está justo al frente de la estación, que no es en pleno centro, pero que conviene si van a estar tomando trenes. Está bien amplia. Y por acá tenemos el baño, que está muy bien. Miren, esta es una de las principales plazas de acá de Padua, la Piazza dei Signori, una plaza preciosa donde, miren, encuentran el reloj astronómico que está precioso. Oigan, me vine a comer un helado en una gelatería que se llama Gelatería Beppi. Está justo en la Piazza dei Signori. Miren esta delicia, está buenísima. Muy buenos días, mis chamos. Oigan, el día de ayer no les despedí el vídeo porque estaba muy cansado y me acosté a dormir. Así que lo hago desde acá, desde el balcón de mi habitación, con una vista espectacular. La verdad está muy bonita. Y nada, espero que les haya gustado esta ciudad de Padua tanto como a mí me ha encantado. Me pareció increíble. Quizás el ambiente urbano no es el más bonito que he visto, pero las cosas que hay están impresionantes. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo video. Chao, mi chamo.